¡Dame 5, amigo! Algo anda mal. Hay franquicias que envejecen. Hay franquicias que caducan. Y luego está Toy Story. Una saga que empezó en 1995 siendo un experimento técnico loco y terminó siendo el retrato más preciso que el cine ha hecho de lo que es crecer, soltar y seguir viviendo. Y lo hizo con un vaquero de plástico y un astronauta que creía ser real. ¡Tú eres un juguete! Yo crecí con esta saga. Probablemente vos también. Y durante años creí que era una historia de juguetes. Certo inculto. Hoy les voy a demostrar que siempre fue una historia sobre nosotros. Soy Will, el de las películas, y esto es el análisis definitivo de la saga de Toy Story. Los juguetes podemos ver todo. Así que suscríbete, amigo. El 22 de noviembre de 1995, Pixar hizo algo que nadie había hecho en la historia del cine. Estrenar la primera película animada completamente por computadora. No había un solo fotograma dibujado a mano. Todo era CGI. En 1995, cuando la mayoría de las computadoras todavía usaban disquetes. Y el resultado fue 100% en Rotten Tomatoes. 100%. Puntuación perfecta. Hasta el día de hoy. Para lograrlo, Pixar usó una granja de renderización de 117 computadoras Sun Microsystems, trabajando en paralelo, con una resolución de 1536 por 922 píxeles. ¿Por qué les cuento eso? Porque ese número, 1536, está escondido justo enfrente de todos, y casi nadie lo nota. En la escena de la gasolinera, cuando Woody y Buzz quedan varados antes de llegar a Pizza Planet, aparece una camioneta destartalada con un cohete en el techo, la famosa Pizza Planet Truck. Su placa dice Res 1536. Res por resolución. 1536 por la resolución exacta a la que fue renderizada Toy Story 1. Pixar escondió la ficha técnica de su propio proceso de producción en la placa de una camioneta de reparto de pizza. Esa camioneta, una Toyota Pickup de 1978, que debería ser la mascota no oficial del estudio, aparece en prácticamente todas las películas de Pixar desde entonces. En Toy Story 2 los juguetes la usan para perseguir a Al hasta el aeropuerto. En Toy Story 3 es el vehículo con el que Lotso y sus amigos llegaron a Sunnyside. En Toy Story 4 está tatuada en la pierna de uno de los empleados de la feria. En otras películas del estudio aparece escondida, como una firma secreta que los animadores dejan en cada producción. Es el Wall-E de Pixar. Búscala la próxima vez. Hablemos de los detalles. Porque en Pixar los detalles son una declaración de intenciones. Cuando la familia de Andy va a Pizza Planet y para cargar gasolina, la estación se llama Dinoco. Eso no es casual. 11 años después, en 2006, Pixar estrena Cars, y Dinoco es la marca patrocinadora más codiciada de toda la Copa Pistón, el sponsor que el Rayo McQueen persigue durante toda la película. Pixar plantó esa gasolinera en 1995 como si dijera, nos vemos en 11 años si estás prestando atención. Y una última. La placa del carro de la mamá de Andy dice asiento 13. Ese número aparece en casi todas las películas de Pixar, porque es el número del aula de animación del California Institute of the Arts, donde se formaron John Lasseter y varios de los fundadores del estudio. Es su forma de firmar el cuadro. Perdóname, no quisiera interrumpir, pero ¡ya llegaron! La historia es, en apariencia, sencilla. Andy recibe un Buzz Lightyear de regalo para su cumpleaños. Pues ese error ya tomó tu lugar, Woody. Woody, el vaquero que hasta ese momento era el juguete favorito indiscutido, es desplazado del primer lugar. Parece que nunca hubieran visto un juguete nuevo. En un acto de celos mal ejecutado, Woody accidentalmente hace caer a Buzz por la ventana. Los demás juguetes lo acusan de haberlo hecho a propósito. ¿Dónde está tu honor, basura? ¡Eres una completa vergüenza! Woody debe rescatar a Buzz del vecino Sid, un niño que desmonta y deforma juguetes como hobby. Nadie ha hecho un trasplante doble de cerebro con puenteo. Y los dos enemigos terminan uniéndose para volver a casa antes de que la familia de Andy se mude. Pero lo que parece una historia de celos y aventura es, en realidad, algo mucho más íntimo. La tesis de Toy Story 1. El miedo a ser reemplazado. El miedo a dejar de ser el favorito de alguien que amas. Woody no tiene miedo de Buzz. Woody tiene miedo de quedar obsoleto. Miedo de que la persona que más ama en el mundo, Andy, abra los ojos, lo mire y ya no lo vea. Woody no es un personaje malvado. Woody es un personaje con miedo. Y ese miedo es tan humano, tan real, tan reconocible, que duele verlo. Woody es el juguete favorito de Andy. Y durante años eso fue suficiente. Esa era su identidad, su razón de existir. Lo que importa es que estemos aquí para Andy cuando nos necesite. Para eso nos hacen, ¿no es cierto? Pero entonces llega Buzz Lightyear. Y Woody hace lo que hace cualquier persona que siente que le están robando lo que es suyo. Entra en pánico, toma decisiones pésimas y termina siendo exactamente el villano del que acusaba a Buzz. El término que estoy buscando, no lo diré, porque hay juguetes preescolares. La pregunta que le hacemos a Woody en esta película es la pregunta que todos nos hemos hecho en algún momento.
¿Qué pasa cuando deja de elegirte la persona que más amas? La película no trata de celos. Trata del miedo a perder el propósito. Woody cree que ser el juguete favorito de Andy no es solo su función, es su identidad. Es quien es. Sin eso, ¿qué es él? Y aquí entra Buzz Lightyear, un tipo que ni siquiera sabe que es un juguete, Disculpa, creo que el término que estás buscando es guardián espacial. que vive convencido de que tiene una misión galáctica, que camina por la habitación de un niño de 6 años creyendo que es un guardián del universo. Y en un giro brillante, la película nos dice que esa ingenuidad, esa incapacidad de ver la realidad tal como es, le da a Buzz una libertad que Woody nunca tuvo. Buzz no necesita que Andy lo elija para sentir que vale. Y eso, paradójicamente, es exactamente lo que termina haciendo que Andy lo elija. La lección de Toy Story 1 es: tu valor no depende de ser el número 1. Y eso, en 1995, lo dijeron con juguetes de plástico. Con una tecnología que nunca se había visto. Con una historia que nadie esperaba que doliera. Una generación entera creció con esa película. Y muchos de nosotros, sin saberlo, aprendimos algo fundamental sobre la identidad. No sos lo que los demás eligen de vos. Sos lo que elegís ser. Toy Story 2 fue concebida como un lanzamiento directo en video, como esas secuelas que Disney hacía en los 90 para seguir vendiendo muñecos sin esforzarse demasiado. Pero el equipo de Pixar la miró y dijo: esto puede ser más. Y los críticos lo confirmaron. También llegó al 100% en Rotten Tomatoes. En ese entonces se escribió que era una de las pocas secuelas que supera a su predecesora. 2 películas consecutivas con puntaje perfecto es una anomalía histórica que ninguna otra franquicia ha repetido. La trama se centra en que el brazo de Woody se rompe mientras jugaba con Andy. Ya no quiero verte nunca más. Eso solo ya es una sentencia de muerte en el universo de los juguetes. Un juguete roto termina en el estante, y el estante es el purgatorio. Woody termina en una venta de garaje, donde Al McGuigan, el dueño de una juguetería, coleccionista obsesivo, lo roba. En el departamento de Al, Woody descubre que es mucho más que el juguete de Andy. Es la pieza central de una colección de merchandising del programa de televisión El Rodeo de Woody, un western infantil popular de los años 50. Junto a él están Jessie, la vaquera, Tiro al Blanco, el caballo, y Stinky Pete, el minero que lleva décadas en su caja original sin abrir. Al planea vender la colección completa a un museo en Tokio por una fortuna. Mientras tanto, Buzz lidera a los demás juguetes. El señor Cara de Papa, Rex, Ham y Slinky, en una misión de rescate épica a través de la ciudad, usando de transporte nada más y nada menos que la camioneta de Pizza Planet. Así la convirtieron en la secuela que introdujo a Jessie, expandió el universo de Woody y entregó la canción más devastadoramente triste de toda la saga. Me sentía tan feliz. Jessie es la vaquerita, divertida, valiente, enérgica. Todo parece bien con ella hasta que empieza a hablar de niños. Y entonces Pixar hace algo que muy pocas películas infantiles se atreven a hacer. Nos muestra en 2 minutos, sin una sola línea de diálogo, la historia completa del abandono de Jessie. Cuando ella me amaba es la escena más adulta que Pixar haya filmado. Una niña que crece, que va dejando de lado sus juguetes, que un día abre la caja de donaciones y deja a Jessie adentro, sin mirar atrás. No hay un villano, no hay crueldad, solo el tiempo haciendo lo que el tiempo hace. Y eso es exactamente lo que la hace insoportable. Comparen esa canción con Yo soy tu amigo fiel del principio de la saga. La primera es puro optimismo, el juguete que siempre estará ahí para vos. Si yo soy tu amigo fiel. ¡Genial! La segunda es la realidad que duele. Cuando me amo. El amor que estuvo, que fue real y que igual terminó. Yo soy tu amigo fiel es la promesa. Cuando ella me amaba, es lo que pasa cuando esa promesa no se puede cumplir. Si creciste con Toy Story, esta canción no la entendiste la primera vez que la escuchaste. La entendiste años después. Y cuando la entendiste, dolió de verdad. Eso es escritura de primer nivel. La tesis de Toy Story 2 es: el amor vale precisamente porque termina. Woody debe elegir entre 2 futuros. Por un lado, un museo en Japón, inmortalidad, ser recordado para siempre por miles de personas que nunca lo conocieron. Por el otro, volver con Andy. Saber que algún día va a crecer. Saber que esto tiene fecha de vencimiento. Y elige volver. Porque la película tiene una tesis preciosa y brutal al mismo tiempo. Jessie representa el miedo. Ella ya vivió ese abandono. Sabe exactamente cómo termina la historia. Por eso piensa que nunca más vale la pena querer a un niño. Por eso le dice a Woody que el dolor de amar a alguien que te va a dejar no vale lo que te cuesta. Y en cierta forma tiene razón. El amor es un préstamo con una tasa de interés de dolor altísima. Vos pones todo, y la deuda te la cobran en el momento menos esperado. Pero la película le da a Woody la respuesta. El payoff de toda esta construcción.
El amor vale precisamente porque se puede terminar, no porque dure para siempre. Sí, es casi exactamente la misma tesis que Intensamente con la tristeza. La misma tesis que Coco con la muerte y la memoria. Pixar lleva décadas diciéndonos lo mismo de maneras distintas, que las cosas más importantes de la vida son temporales, y que eso no las hace menos importantes. Las hace más. El payoff de la película es ese. Preferís ser amado hoy que recordado mañana por extraños. Jesse lo entendió después. Woody lo eligió antes de vivirlo. Será divertido hasta que él crezca. Así me gusta, amigo vaquero. Toy Story 3 es perfecta. No hay otra manera de decirlo. Tiene el balance exacto entre acción, humor, personajes icónicos y una carga emocional que ninguna película infantil había alcanzado antes. Con 98% en Rotten Tomatoes y más de $1,067 millones recaudados, fue la primera película de animación en romper la barrera de los 1,000 millones en taquilla. La primera. Y también la película más taquillera de 2010, de todo el año, no solo del segmento de animación, y tiene la escena más valiente de la historia del cine animado. Pero antes de eso, repasemos la trama. Andy tiene 17 años. Se va a la universidad. La mamá le pide que limpie su cuarto. El plan es simple. Woody va con Andy a la universidad. El resto de los juguetes va al ático. Pero por un malentendido que involucra una bolsa de basura y una mamá que asume demasiado rápido, todos terminan en una caja de donaciones que va a parar a la guardería Sunnyside. Aquí la película hace algo brillante. Expande el universo de los juguetes de una forma que nadie había visto antes. Hasta este momento, toda la saga giró alrededor de juguetes que pertenecen a un niño específico. La identidad de Woody, Buzz y los demás está construida sobre esa relación uno a uno. Soy el juguete de Andy. Ese es mi propósito. Eso es quién soy. Pero Sunnyside introduce una idea radicalmente distinta. Juguetes que no son de ningún niño en particular. Son de la guardería. Son de todos. Cientos de niños los han usado, los usarán, y ninguno los va a recordar. No hay un Andy que los extrañe. No hay un nombre escrito en la suela del zapato. Y al principio eso parece una utopía. Lotso, el oso de peluche rosado que huele a fresas y lidera Sunnyside, se lo vende así a los juguetes de Andy. Todos fueron donados por ese tal Andy, ¿eh? Ya no les hará daño, comisario. ¿Generaciones de niños? ¿Sin el miedo de ser desechados? Los juguetes de Andy casi lloran de la emoción. Todos menos Woody, que algo no le cierra. Y tenían razón en desconfiar. Porque Sunnyside, diseñada por el equipo de Pixar tomando como referencia visual nada menos que la prisión de Alcatraz, no es una utopía. Es un sistema. Los juguetes viejos dominan los salones con niños grandes, que saben jugar bien. Los juguetes nuevos, como los de Andy, van al salón orugas, con los más chicos, que los martirizan. Sunnyside no es un hogar, es una jerarquía, y Lotso es su tirano. Vamos a atarlo otra vez a la silla. Un oso que huele a frutas pero que tiene el alma seca. La historia de Lotso es la clave de toda la película. Él también tuvo una dueña, Daisy, que lo amaba más que a nada. Un día salieron de paseo, Lotso se quedó dormido, y al despertar la familia ya no estaba. Volvió a casa de Daisy con otros 2 juguetes suyos caminando kilómetros. Llegó, y encontró que Daisy tenía un oso de peluche nuevo. Exactamente igual a él. Ese día algo cambió dentro del Lotso. Eso lo quebró. No solo el abandono. La reemplazabilidad. El descubrir que no era único, que era intercambiable. Lotso tomó una decisión ese día. Nunca más iba a amar a nadie. Construyó Sunnyside como su reino personal. Y convirtió el dolor en poder. Es exactamente la misma historia de Jesse. La misma herida. Pero la respuesta opuesta. ¡Eres un pedazo de plástico! ¡Te fabricaron para ser desechado! El incinerador. La escena que casi no existió. Los ejecutivos de Pixar querían cortarla. Decían que era demasiado traumática para una película infantil. Imagínense eso. Los mismos ejecutivos que aprobaron a un viudo en Up, el mismo estudio que mostró el abandono de Jesse sin una sola palabra, querían cortar esta escena. Pero el director Lee Unkrich la defendió. Y hoy es la escena más comentada, más recordada y más citada de toda la saga. Woody, Buzz, Jesse y todos los juguetes caen hacia el incinerador. No hay nadie que los salve. El calor sube. Y entonces, se toman de las manos. No gritan, no lloran, no intentan escapar. Solo se toman de las manos y se miran. Por primera vez en el cine infantil, un grupo de personajes acepta su propia muerte con dignidad. Y en ese momento, toda la sala de cine, los niños, los papás, los adolescentes que fueron a ver la película con vergüenza ajena, estaban llorando. Porque no estaban viendo juguetes aceptando ser destruidos. Estaban viendo la imagen más honesta de lo que significa enfrentar el final junto a alguien que amas. La tesis de Toy Story 3 es, amar también significa aprender a dejar ir. Andy creció. La misión terminó. El amor no consiste en aferrarse. Consiste en dejar que la siguiente historia comience. En 2010, los mismos niños que vieron la primera película en 1995 tenían entre 18 y 22 años. Estaban justo en el momento de soltar su propia infancia.
Y Pixar, con la puntería cruel de los genios, eligió ese momento exacto para poner a Andy frente a sus juguetes y preguntarle si estaba listo. Spoiler, no lo estaba. Ninguno de nosotros lo estaba. Adiós, vaquero. Cuando anunciaron Toy Story 4, la reacción del internet fue unánime. ¿Para qué? La historia estaba cerrada. Perfectamente cerrada. Toy Story 3 era un final redondo. Intentar seguir parecía una idea terrible. Y contra todo pronóstico, funcionó. Con 97% en Rotten Tomatoes y más de $1.000 millones en taquilla, segunda película de la saga en lograrlo, demostró que la historia todavía tenía algo genuino que decir. Bonnie llega al kindergarten y crea a Forky, un tenedor de plástico con ojos de googly, hecho de basura literalmente. ¿Basura? Al que convierte en su juguete favorito de la noche a la mañana. Woody asume la responsabilidad de cuidar a Forky, que tiene una crisis existencial permanente, y no para de tirarse a los tachos de basura convencido de que es su destino natural. Es la metáfora más brillante de toda la saga. El propósito no se hereda, se descubre, y a veces te lo dan de la forma más improbable. Durante un viaje en caravana familiar, Woody y Forky se caen del vehículo y deben alcanzarlo. En el camino, Woody ve algo en el escaparate de una tienda de antigüedades llamada Segunda Oportunidad. Aquí hay que detenerse. Porque lo que pasa en esa tienda es el corazón narrativo de la película, y también su momento moralmente más complicado. Bo Peep lleva años viviendo como juguete perdido, sin dueño, sin responsabilidades, completamente libre junto a sus ovejas. Ha construido una vida, una identidad nueva. Woody la ve, y algo se activa en él. La tienda es el reino de Gabi Gabi, una muñeca de cuerda de los años 50, que lleva décadas esperando ser elegida por una niña llamada Harmony, nieta de la dueña del local. El problema es que su mecanismo de voz está defectuoso desde que salió de fábrica. Soy Gabi Gabi, te quiero. Nunca pudo decir bien su frase, nunca fue elegida, nunca fue amada. Y cree que todo eso cambiará si consigue la caja de voz de Woody, que funciona perfectamente. Gabi Gabi captura a Forky y lo usa como rehén, y es aquí donde Woody hace algo que en cualquier otra película de la saga sería impensable. Actúa egoístamente. Él no lo hace por venganza, no lo hace por maldad, lo hace porque quiere rescatar a Forky para Bonnie. Pero en el proceso, mete a Bo Peep en su plan sin medir las consecuencias. Involucra a Duke Kaboom, un motociclista canadiense de juguete que lleva años en la tienda, abrumado por su propio fracaso. Su dueño lo devolvió porque no podía hacer el salto que mostraba en el comercial de TV. Mete a Ducky y Bonnie, dos peluches atados a un aro de carnaval que llevan meses colgados esperando que alguien los gane. El primer intento de rescate fracasa estrepitosamente, y los daños colaterales son reales. Las ovejas de Bo quedan atrapadas. Duke Kaboom tiene que enfrentar su trauma en el peor momento. Y Woody lo sabe, y sigue adelante de todas formas. Porque Forky es de Bonnie, y Bonnie lo necesita. Y eso en la cabeza de Woody justifica el riesgo que pone sobre los demás. ¿Por qué? Porque ya no tengo nada más por hacer. ¿Es egoísta? Sí. ¿Es completamente comprensible? También sí. Es una de las pocas veces que la saga muestra que los buenos motivos no siempre producen buenas consecuencias. Gabi Gabi es, quizás, el antagonista más triste de toda la saga. No por su maldad que es funcional pero nunca maliciosa, sino por su historia. Décadas esperando en una tienda de antigüedades. Décadas viendo a Harmony entrar, jugar con otras cosas, y no mirarla a ella. Convencida de que si su voz funcionara, todo cambiaría. Que la querrían, que la elegirían. Entonces Woody le da su caja de voz. ¡Hora del té! ¡Oh, gracias, Woody! ¡Gracias! Y Harmony finalmente la toma. Y la descarta en una caja. Ese momento es devastador. Porque Gabi Gabi hizo todo lo correcto según su propia lógica. Consiguió lo que buscaba. Y aún así no fue suficiente. Pixar nos está diciendo algo incómodo. A veces la razón por la que no te eligen no tiene nada que ver con vos. Lo que rescata a Gabi Gabi no es conseguir a Harmony. Es encontrar a una niña perdida en la feria que sí la necesita. Es descubrir que el amor que buscó durante décadas en un solo lugar existía en otro, esperándola sin que ella lo supiera. La tesis de Toy Story 4 es: tu propósito no tiene que durar para siempre. También podés elegir uno nuevo. Durante 3 películas, Woody creyó que su valor era cuidar niños. Era su misión, su razón de existir. Toy Story 4 llega y pregunta, ¿y si eso ya no aplica? Woody en esta película no tiene lugar. Bonnie lo ignora, y en vez de volverse Lotso, en vez de decidir que el mundo es cruel y que no vale la pena querer, Woody elige reinventarse. Deja de seguir a un niño y empieza a seguir su propia vida. ¿Woody es un juguete perdido? No está perdido. Ya no lo está. Antes de hablar de la quinta película, quiero que hagamos una pausa y veamos lo que Pixar construyó a lo largo de estas 4 películas. Porque si juntamos las 4 tesis, lo que queda no es una franquicia de juguetes, es un mapa del ciclo de la vida humana. En la primera, aprendes que no sos el centro del mundo. En la segunda, aprendes que todo lo bueno termina. En la tercera, aprendes a despedirte. Y en la cuarta, aprendes a reinventarte. Y si miramos a los villanos de cada película, hay algo que ninguna otra saga hizo con tanta consistencia. Cada gran villano representa una forma equivocada de enfrentar el cambio. Sid, el vecino de la primera, representa el miedo que se convierte en control, en destrucción. Destruye juguetes porque no entiende que tienen valor. Stinky Pete representa el conformismo,
nunca fue amado, y en vez de arriesgarse, prefiere que nadie más lo sea tampoco. Sabotea el regreso de Woody, porque si Woody vuelve, el museo se cancela. Lotso representa el resentimiento. Fue abandonado y decidió que eso lo autorizaba a lastimar a todos los demás. Construyó un sistema de control disfrazado de protección. Gabi representa la obsesión por ser elegido. No es mala, es desesperada. Y esa desesperación la lleva a hacer cosas que dañan a otros. 4 villanos. 4 formas distintas de negarse a crecer. 4 espejos de algo que todos hemos sentido en algún momento. Con un 92% en Rotten Tomatoes al momento de su estreno, Toy Story 5 tiene el puntaje más bajo de la saga. Y aún así, la mayoría de las películas del año no lo van a alcanzar. El listón que las primeras 4 películas establecieron hace que un 92% parezca una caída, cuando en cualquier otro contexto sería una ovación. La pregunta que todos nos hicimos cuando la anunciaron es la misma de siempre. ¿Era necesaria? La respuesta honesta es no. Narrativamente, la historia de Woody estaba completa. La trilogía original tenía un cierre perfecto. La cuarta película, aunque dividió opiniones, también encontró su propio final coherente. Pero Pixar no hace Toy Story 5 porque la historia lo exija. Lo hace porque es una mina de oro. Punto. Eso es indiscutible. Pero dejando eso de lado, y pensando en lo narrativo solamente, podría haber un camino. La hace porque la pregunta que plantea todavía no tiene respuesta. El verdadero antagonista de la saga completa no es un personaje. Es una pregunta. ¿Los juguetes siguen siendo necesarios? Y eso, en 2026, es una pregunta enorme. Porque las 4 películas anteriores siempre asumieron que sí, que un niño necesita un juguete, que ese vínculo es fundamental. Pero hoy los niños tienen tablets, algoritmos que les generan entretenimiento personalizado, pantallas que responden antes de que terminen de preguntar. Lilliput, la tablet antagonista de esta película, no es el villano del que hay que escapar. Es la representación de una pregunta que ninguna generación anterior de padres tuvo que hacerse con esta urgencia. ¿Qué lugar tiene la imaginación analógica en un mundo de estimulación digital infinita? Si Pixar es inteligente, y su historia dice que lo es, no va a ser una película que diga, los celulares destruyeron la infancia. Eso sería simplista. Lo interesante, lo que la saga merece, es la respuesta más matizada. Los niños siguen imaginando. Solo lo hacen de otra manera. El desafío no es defender al juguete frente a la pantalla. El desafío es entender que la imaginación no necesita un formato específico para sobrevivir. Siguiendo la tradición de la saga, el antagonista de la quinta entrega probablemente represente algo distinto a todo lo anterior. La idea de que el pasado ya no tiene lugar en el presente. No el miedo, ni el conformismo, ni el resentimiento, ni la obsesión por ser elegido, sino la obsolescencia. El quedarse fuera de tiempo en un mundo que acelera sin mirar hacia atrás. Y si Pixar logra responder eso con la misma honestidad con que respondió todas las preguntas anteriores, entonces sí, era necesaria. Al infinito y más allá. La generación que fue creciendo con esta saga somos exactamente nosotros. Los que vimos la primera siendo niños, la segunda siendo adolescentes, la tercera llorando de universitarios, los que ahora llevan a sus hijos a ver la quinta. Esa es la razón por la que esta saga funciona para audiencias tan distintas. No te estaba contando la historia de un juguete. Te estaba contando la historia tuya, cuando eras el centro del mundo de alguien. Cuando tuviste que aceptar que las cosas que amas no duran para siempre. Cuando dejaste ir algo que definió una época completa de tu vida. Y cuando descubriste que todavía quedaba vida del otro lado. En realidad, Toy Story nunca habló de juguetes. Habló de nosotros. Yo soy Will, el de las películas. Si llegaste hasta acá, suscríbete. Y si también tenés una canción de Randy Newman que te rompió el alma, la sección de comentarios es tuya.